En los episodios anteriores hemos seguido el desarrollo lógico del modernismo tal como lo describe San Pío X en Pacendi. Vimos primero el modernista como filósofo, comenzando con el agnosticismo, la idea de que la razón humana no puede elevarse hasta Dios ni conocerlo como objeto de ciencia o de historia. A partir de ahí todo el edificio tradicional de la fe comienza a demostrarse. La teología natural desaparece, los motivos racionales de credibilidad pierden su fuerza y la revelación ya no puede entenderse como algo que viene objetivamente de Dios hacia el hombre. En respuesta a este vacío, el modernismo introduce la inmanencia vital, la idea de que la religión no viene de fuera sino que brota desde dentro del ser humano. La fe ya no es principalmente adhesión intelectual a una verdad revelada, sino un sentimiento religioso profundo que emerge de la conciencia. Ese sentimiento es interpretado como experiencia de lo divino, y de ahí se afirma que la revelación misma ocurre dentro del sujeto, o sea, cada uno de nosotros. En este punto la religión deja de ser un encuentro con una verdad objetiva y comienza a entenderse como una vivencia interior que se desarrolla dentro del hombre. Con esto llegamos a una consecuencia inevitable: si la religión nace de la experiencia interior, entonces la fe no puede quedarse estática, debe comunicarse, crecer, adaptarse y transmitirse. Y es aquí donde San Pío X introduce el siguiente paso del sistema modernista, el modernista como creyente, es decir, la manera en que esta experiencia interior se convierte en fe vivida, transmitida y estructurada en el tiempo. San Pío X comienza este análisis mostrando cómo el modernismo entiende ahora el acto de creer. Si la religión nace de una experiencia interior, entonces la fe no puede ser otra cosa que la conciencia que el individuo tiene de esa experiencia. Pero esta experiencia, para no quedarse encerrado en el individuo, necesita expresarse, comunicarse y propagarse. Aquí aparece un concepto clave del sistema, la tradición. En el sentido modernista descrito en Pacendi, en el párrafo 15, la tradición ya no es la transmisión fiel de una revelación recibida de Dios, sino la comunicación de una experiencia religiosa original. Es decir, alguien tiene una experiencia interior de lo divino, la expresa en palabras y esa expresión se transmite a otros. Esas expresiones no son simplemente doctrinas. Son instrumentos que buscan despertar en otros la misma experiencia religiosa. De este modo, las fórmulas de fe no transmiten una verdad objetiva, sino que funcionan como estímulos que provocan en el oyente una vivencia similar. San Pío X explica que según ese sistema, las fórmulas religiosas tienen una especie de eficacia psicológica. Pueden reavivar la experiencia de quienes ya lo han tenido o provocarla en quienes aún no la han experimentado. Así la fe se propaga no tanto por la transmisión de verdades, sino por la expansión de experiencias religiosas. Y aquí aparece una consecuencia decisiva: si una religión vive, entre comillas, y se expande, es porque su experiencia interior sigue siendo vital. Si desaparece, es porque esa experiencia se ha extinguido. En otras palabras, para el modernismo, la vida de una religión se convierte en criterio de verdad. Y aún más simple, el modernista piensa que si esa religión existe, es porque aún tiene algo de verdad. Si ha dejado de existir, es porque ya no tiene verdad. A partir de este punto, San Pío X muestra cómo esta visión redefine completamente la relación entre fe y ciencia. En principio, el sistema modernista afirma una separación radical entre ambas. La ciencia se ocupa de los fenómenos observables, mientras que la fe se ocupa de la experiencia interior de lo divino. En teoría, ambas no deberían estar en conflicto porque pertenecen a ámbitos distintos. Sin embargo, esa separación es solamente aparente. En la práctica, la ciencia termina absorbiendo la fe desde varios ángulos. En primer lugar, todo lo que pertenece al mundo de los fenómenos religiosos, es decir, la vida de Cristo, los relatos bíblicos y los hechos históricos, queda bajo el análisis de la crítica científica. El creyente puede interpretar espiritualmente estos hechos, pero el historiador, como historiador, lo reduce a hechos humanos interpretables. De ese modo, la divinidad de Cristo, los milagros, la resurrección y todos los demás misterios quedan fuera del ámbito de la ciencia histórica, no porque sean refutados directamente, sino porque son considerados inaccesibles al método científico, así que les dan menos importancia en toda la fe.
En segundo lugar, incluso la idea de Dios no queda completamente fuera del alcance de la razón científica. San Pío X señala que el modernismo distingue entre la realidad divina y la idea de Dios. Mientras la realidad divina pertenece a la fe, la idea de Dios puede ser estudiada, analizada y purificada, entre comillas, por la filosofía. Eso significa que la filosofía se arroga el derecho de redefinir el concepto de Dios, eliminando o modificando aquello que considera irracional o culturalmente condicionado. Finalmente, el sistema introduce una tercera presión sobre la fe, la necesidad de armonizarse con la visión científica del mundo. El creyente moderno, según esta lógica, no puede vivir en una contradicción interna entre lo que cree y lo que la ciencia presenta como racionalmente aceptable. Por tanto, la fe debe adaptarse continuamente a los marcos científicos de cada época. Esto produce una inversión completa del orden tradicional. Ya no es la fe la que ilumina la razón, sino la razón científica la que condiciona la forma en que la fe puede expresarse. San Pío X resume esta situación mostrando que aunque el modernismo proclama independencia mutua, en realidad la fe queda subordinada a la ciencia. Esta inversión contradice directamente la enseñanza de la Iglesia, que sostiene que la razón debe servir a la fe y no al revés. Las proposiciones condenadas en el decreto Lamentabili Sani Exitu no son errores aislados, sino la refutación directa de la lógica que hemos estado describiendo en el sistema modernista. En particular, corrigen la idea central de que la fe nace de la experiencia interior del sujeto y no de una revelación objetiva de Dios. En primer lugar, Lamentabili rechaza explícitamente la reducción de la revelación a una forma de conciencia religiosa. La proposición número 20 afirma que la revelación no puede ser otra cosa que la conciencia adquirida por el hombre de su relación con Dios. Es un error condenado. Esto es fundamental porque esta idea es exactamente la base de la inmanencia vital. La revelación ya no se desciende de Dios hacia el hombre, sino que emerge desde la interioridad humana como toma de conciencia progresiva de lo divino. La Iglesia responde que la revelación es un acto libre de Dios, que se comunica objetivamente en la historia. No es una autoexploración espiritual del sujeto. En segundo lugar, la proposición número 21 condena la idea de que la revelación no haya quedado completa con los apóstoles. Esto corrige una consecuencia directa del pensamiento modernista. Si la revelación es experiencia interior, entonces puede seguir evolucionando indefinidamente en la historia. Nuevas experiencias producirían nuevas comprensiones de Dios. Sin embargo, la enseñanza católica afirma que la revelación pública concluyó con la muerte del último apóstol, porque en Cristo se ha dado la plenitud de la revelación divina. No hay nuevas revelaciones públicas posteriores, solo la profundización en el mismo depósito de fe. En tercer lugar, la proposición 22 rechaza la reducción de los dogmas a interpretaciones humanas de hechos religiosos. El modernismo sostiene que los dogmas no son verdades reveladas, sino formulaciones posteriores que intentan expresar experiencias espirituales primitivas. Lamentabili responde que los dogmas no son construcciones humanas sobre la experiencia religiosa, sino definiciones auténticas de la verdad revelada por Dios, custodiadas por la Iglesia con asistencia del Espíritu Santo. En cuarto lugar, las proposiciones 9 al 19 condenan una serie de errores aplicados directamente a la Sagrada Escritura. Ahí se rechaza la idea de que los evangelistas hayan construido relatos a partir de la fe posterior de la comunidad, o que hayan añadido elementos no históricos con fines teológicos. También se condena la idea de que los milagros o la resurrección sean interpretaciones simbólicas o elaboraciones posteriores de la fe cristiana. En cambio, la Iglesia afirma que los evangelios transmiten verdaderos hechos históricos inspirados por Dios, no reconstrucciones simbólicas de una experiencia religiosa comunitaria. Por ejemplo, afirmar que los relatos de la resurrección son expresiones de fe pascual, sin base histórica, o que los milagros son lenguaje simbólico del poder de Dios.
entra directamente en esta lógica condenada por Lamentable. Del mismo modo, suponer que el texto bíblico ha sido adaptado teológicamente, según ellos, hasta perder su conexión con los hechos originales, reflejan exactamente la crítica modernista que el decreto rechaza y condena. En conjunto, todas estas condenas apuntan a un mismo núcleo: la negación de una revelación objetiva, histórica y externa, sustituida por una interpretación puramente interior, psicológica o evolutiva de la experiencia religiosa. Cuando vemos estas ideas en el mundo de hoy, no aparecen siempre con lenguaje técnico, pero sí con una expresión muy reconocible tanto dentro como fuera de la vida eclesial. En muchos casos no se presentan como teorías filosóficas, sino como frases pastorales, educativas o culturales, que en la práctica reflejan la misma lógica de la inmanencia vital. Dentro de ciertos ámbitos católicos, especialmente en la catequesis o en la predicación, es común escuchar expresiones como lo importante no es lo que uno crea, sino cómo se vive. O decir Dios está en el corazón de cada uno y cada uno lo entiende a su manera. Aunque estas frases pueden contener elementos verdaderos si se interpretan correctamente, muchas veces se utilizan para diluir y confundir la objetividad del contenido de la fe, reduciendo el cristianismo a una experiencia subjetiva. También es frecuentemente encontrar la idea de que la fe no consiste en afirmar verdades, sino tener una experiencia personal con Jesús. En ese contexto, los dogmas o enseñanzas doctrinales pueden llegar a ser percibidos como secundarios o incluso como obstáculos frente a la autenticidad de la vivencia espiritual. Esto refleja la misma inversión descrita en Pachendi. La experiencia interior se convierte en criterio último, mientras la verdad revelada pierde su centralidad. En el ámbito bíblico se ha vuelto habitual escuchar que los relatos evangélicos deben entenderse principalmente como testimonios de fe, y no como verdad objetiva, más como narraciones históricas. Por ejemplo, algunos enfoques catequéticos presentan los milagros como formas simbólicas de expresar la compasión de Dios, o la resurrección como la manera en que los discípulos experimentan que Jesús seguía vivo en sus corazones. Sin negar que la fe tenga una dimensión de interpretación espiritual, el problema surge cuando se elimina la afirmación de un hecho histórico real detrás del relato. En la teología popularizada y en algunos contextos académicos también se escucha la idea de que la doctrina de la Iglesia evoluciona, o que lo que se creía antes debe de reinterpretarse a la luz de nuevas experiencias humanas o al tiempo de hoy. Esto puede verse en debates sobre moral, sacramentos y cristología, donde la verdad revelada se presenta como algo fluido, dependiente del contexto cultural o psicológico, a cual uno le puede dar la interpretación que quiera. Fuera del ámbito eclesial, en la cultura secular de hoy en día, esta lógica aparece de forma aún más explícita. Es muy común escuchar la afirmación de que todas las religiones son caminos válidos hacia Dios, o que lo importante es ser espiritual y no religioso. También se repite la idea de que cada persona construye su propia verdad espiritual, o que cada persona tiene su propia relación con Dios, y lo que sea verdad para mí pueda que no sea verdad para ti, y viceversa, lo que elimina cualquier posibilidad de verdad objetiva en materia religiosa. En el lenguaje de la autoayuda y la espiritualidad de hoy, se afirma con frecuencia de que Dios es una energía interior, o que la verdad espiritual es aquello que te hace sentir en paz. Aquí la verdad ya no depende de realidad objetiva de Dios, sino de la coherencia emocional del individuo. Incluso términos como despertar espiritual, o despertamiento espiritual, o conciencia superior, suelen funcionar como sustitutos de categorías teológicas clásicas, pero sin contenido doctrinal definido. Todo esto refleja en distintos niveles el mismo desplazamiento fundamental. La religión ya no se entiende como respuesta a una verdad revelada por Dios, sino como una expresión de una experiencia interior de cada persona, interpreta de su manera distinta. Frente a esto, la respuesta católica no consiste en rechazar la experiencia religiosa, sino en ordenarla correctamente. La fe no elimina la experiencia, pero la fundamenta en una verdad objetiva. El sentimiento puede acompañar la fe, pero no la sustituye.
y la vivencia espiritual auténtica no crea la verdad, sino que responde a ella. Hemos visto cómo el modernismo, al separar la fe de la razón, termina redefiniendo la tradición como transmisión de experiencias interiores y no como la transmisión de verdades reveladas. La fe se convierte en una vivencia que se comunica, se despierta y se transforma dentro de la conciencia religiosa del individuo. A partir de ahí, la ciencia y la historia reclaman autoridad sobre los aspectos externos de la religión, mientras la fe queda relegada al ámbito subjetivo de la experiencia. Sin embargo, todavía queda una cuestión decisiva sin resolver. Si la fe es una experiencia interior, ¿qué garantiza su verdad? ¿Cómo puede el creyente saber que lo que siente corresponde realmente a Dios y no simplemente a una proyección psicológica? El sistema modernista responderá a esta pregunta introduciendo una noción clave: la experiencia religiosa como certeza vital, donde la convicción del creyente ya no depende de argumentos racionales, sino de la intensidad de su vivencia interior. Entraremos ahora en esta etapa decisiva del sistema, el modernista como creyente en sentido estricto, donde San Pío X analiza cómo la experiencia religiosa se convierte en criterio de verdad y cómo esta idea redefine completamente el concepto de fe.